Aleluya. No hay como comenzar con una buena carcajada, ¿verdad? It's good to start with joy. Gracias, José. Nos ponemos de acuerdo para que sea el Espíritu Santo a través de nosotros dos para traer esta palabra de verdad al corazón de los santos. Entronamos al Espíritu Santo. Señor, haz como conviene. In Jesus' name, amen. Quiero toda tu atención. I want your full attention. Regálate a ti mismo este gran y poderoso regalo. This is a gift for yourself. Añadirá conocimiento, el cual tú lo aplicarás en forma de sabiduría en los días por venir. This is a gift of knowledge that you can apply for the next days in your life. Porque lo que vas a aprender te va a librar de aprendizajes defectuosos. Because what you're going to learn today will stop you from applying defective knowledge to your life. Te va a ayudar a ser libre de creencias equivocadas. It will set you free from beliefs that No are not importa correct. quién lo predique o lo famoso que sea el ministerio. It doesn't matter how famous the ministry may be. Te va a librar del engaño. It will set you free from deceit. Te va a librar del evangelio humanista. It will set you free from a humanistic gospel. Porque solo la buena comida espiritual puede fortalecer tu crecimiento y desarrollo en Cristo. Because only good, solid, spiritual food will build you up in Christ. Conocer el verdadero evangelio que quiere Jesús que prediquemos Learning and understanding the new and the good gospel that Jesus wants us to believe in, no solamente es bueno para aquellos que tienen el llamado a predicar el evangelio. it's not only good for those who have the calling to preach the gospel, Es bueno para los nuevos. it's good for those who are new. Es bueno para todos los cristianos, no importa en el nivel que estés. It's good for any Christian, no matter the level you're at. Será de una gran liberación para aquellas personas It will set a lot of people free que vienen a la iglesia, who come to church, que aman genuinamente al Señor, that genuinely love the Lord, pero saben que hay algo por dentro que ellos realmente no han llegado, no han identificado. but deep down inside they know they haven't reached something. There's something A missing. veces en lo más íntimo te sientes cansado de lo mismo. Sometimes in your most intimate moments inside you feel like you're tired of the same routine. Amas al Señor, pero como que si el cristianismo contemporáneo deja un vacío en tu corazón. You love the Lord, but it's like modern day Christianity leaves something empty inside Y of you. muchas veces no sabes cómo identificarlo, pero sabes que hace falta algo. And sometimes you don't know how to identify it, but you know that something is missing. Desafortunadamente, muchas de las congregaciones hoy día no imparten la vida de Cristo cuando se predica. Sadly, nowadays, a lot of churches don't impart the life of Christ when they're preaching. Porque han cambiado la predicación del Evangelio de la gracia por mensajes terapéuticos y motivacionales. Because they've changed the message of grace to self-help messages. Lamentablemente, muchos de los mensajes hoy día no están basados en el nuevo pacto. A lot of the messages today are not based on the new covenant. En otras palabras, no tienen la última actualización del Espíritu. So in modern terms, they're not to the latest firmware. A veces tienen una mezcla, Sometimes it's something that's mixed. como los samaritanos en el tiempo de Jesús, que eran mitad judíos y mitad gentiles. Entonces, parte de su creencia era en la Torá y parte de su creencia era en los otros dioses, y tenían una mezcolanza. It's like the Samaritans in the time of Jesus, where half of them were Jews and half of them were Gentiles, and half of them believed in the Torah and the other half believed in something else. También vemos para que la iglesia crezca, las congregaciones de gran crecimiento basan su enseñanza en autoayuda y superación personal. And a lot of big ministries base their ministry on self-help. Claro que usan la Biblia nada más como una referencia para reforzar lo que ellos están enseñando. Which they're using the Bible just as a reference to support what they're preaching. Y cuando vemos más profunda, vemos que su estilo es más secular que basado en las Santas Escrituras. But when we analyze their preaching style, it's based more on secular terms. No está than- basado en lo que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo. It's based more on secular terms than what Apostle Paul was revealed. Te das cuenta que falta un ingrediente muy importante, So there's an ingredient that's very important that's still missing, que es el espíritu de servicio. which is the spirit of service. Están ahí para que les sirvan, They're there so that they can be served. están ahí como los grandes patrones, They're there, it's just they're pero waiting, no sirven. but they're not serving. Jesús dice que mayor es el que sirve. Jesus said, greater is those who are serving. Pedro dice, yo anciano entre los ancianos, Peter said, I am an elder in between no elders, encima del pueblo. not on top of the people.
También tenemos congregaciones que se esfuerzan más en dar a conocer la visión personal de su casa que el conocimiento amplio de las Escrituras. And we have other ministries who are focused on giving to know and highlight their personal vision instead of the vision of the Lord. Nuestro fundamento tiene que ser en un serio estudio de la palabra de Dios. Our foundation has to be in a serious study of the word of the Lord. Y si tú estudias todo eso, es porque por dentro hay un orgullo entre los pastores de tener la iglesia más grande, más popular, más numerosa. And a lot of the times, if you study that, you can see that amongst pastors, there is a pride which they boast themselves in having a numerous ministry. Y están usando métodos que son más de marketing que de la palabra de Dios. And they're using more of a marketing terminology instead of the word of God. Entonces terminan enfocando solamente la necesidad de las personas. So they're focused more on your needs. Claro que se enfocan en el confort de los que vienen. Claro que la escuela dominical parece un mini Disney. They want to make you comfortable, and their Sunday schools look like a mini Disney World. Y la escuela para los jóvenes parece un arcade que tienen toda clase de juegos para que estén todos felices. And they're appealing to the youth like if it's an arcade, so everybody can be happy. Pero no se preocupan en la perfeccionación, en el perfeccionamiento de los santos para que los santos vayan y toquen todas las esferas del mundo y cambien la vida de las personas para Cristo Jesús. But they're not focused on perfecting the saints who are there so that you can go out there and preach the word of God. No pienses que porque si alguien te predica de la Biblia, te está predicando el Evangelio de Jesús. Don't think that because somebody is referencing the Bible in their preaching, they're preaching the gospel of Jesus. Aun cuando el Evangelio estaba fresquito, el apóstol Pablo dice a los Gálatas, allá le están predicando otro Evangelio. Even Apostle Paul was telling the Galatians, they're preaching a different gospel. Entonces, So, ¿estás listo para conocer la verdad? are we ready to learn the truth? ¿Estás listo para que establezcamos un fundamento firme, sólido? So we can establish a firm and solid foundation. ¿Te gustaría saber si el Evangelio que escuchas o el Evangelio que predicas es el mismo que predicó Jesús y el apóstol Pablo? Would you like to learn and understand if the gospel that you're preaching is the same gospel that Jesus and Apostle Paul were preaching? ¿Estás listo? Are you ready? Antes de que empecemos esta enseñanza, por favor, permíteme compartir brevemente mi jornada en el cristianismo. Before we start the message, I want to just talk a little bit about my journey throughout Christianity. No porque quiero enseñorearme, sino porque yo pensé que eso era el Evangelio de Cristo. And it's not that I'm boasting myself, it's that I thought that this was the gospel of Jesus. Aproximadamente hace 27 años entregué mi vida a Jesús. About 27 years ago, I gave my life to La the Lord. mejor decisión, la más gloriosa que he hecho. The best decision I've ever done. Ha sido una jornada extraordinaria, supernatural, no aburrida. It's been a supernatural journey that has not been boring. Ha sido como un roller coaster. And it's- Subidas, bajadas. It's been like a roller coaster. It has its ups and its downs. Entonces, yo aprendí de mis abuelos, de mis padres en la fe. Yo pensé que el cristianismo, el evangelio, era de ayudar a los pobres. So I've learned in the gospel, and I thought that the gospel was to help the poor. Hay que aprender la Biblia, hay que aprender escatología, hay que aprender teología. We have to learn the Bible. We have to study theology. Te tienes que volver un guerrero espiritual y orar mucho, interceder, You have to be an intercessor, a spiritual warrior, fluir en los dones, You fluir have en to- lo profético. to flow in the prophetic, to flow in your gifts. Y no es que todo eso esté malo. And I'm not saying that that is bad. ¿Me entiendes? Lo que yo estoy diciendo es que no estamos supuestos, el peligro de todo esto What I'm saying is that the danger behind all es of this que si asumimos que de estos es la razón del evangelio, estamos equivocados. and the danger behind all of this is that if we think this is what the gospel is, we are wrong. Porque Cristo no murió por nuestras obras. Because Christ didn't die for our works. Entonces yo vine y dije, hay que prepararse, y me preparé académicamente. So I came and I said, we have to be prepared. So I prepared myself academically. Me voy a leer mis requisitos académicos para que crean que soy un erudito. And this is my resume. Doctorado en Teología Clínica Pastoral Counseling en el Seminario Teológico de Colorado. I have a doctorate in theology from the School of Colorado. Tengo otro doctorado en la Universidad de Cela, de aquí el estado de la Florida. And I have another doctorate in the school from Sela, here in Florida.
certificado de consejería avanzado en abusos de sustancia, I'm certified in substance abuse as well. máster en ministry en la Universidad Sobrenatural, te camino en aguas cuando quieras, te lo demuestro. I have a master's in supernatural ministry, Eso dice mi título, máster en ministry en lo sobrenatural. a master's in ministry of the supernatural. That's what it says. Yeah, tengo 2 certificados seculares de reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos de América. I have two certificates. One of them is recognized from the United States, Uno en el 2011 y otro se me dio el año pasado en el 2023. one in 2011 and the other one in 2023. Y también tengo otro honor al mérito de Guatemala, del mismo Congreso de Guatemala, por lo que estamos haciendo en Brazos de Amor. And I have merits from Guatemala, from the Congress of Guatemala, for what we're doing in Arms of Love Ministry. Certificación de consejeros cristianos americanos. I'm a counselor for Christians here in America. Todos los cursos de UNGE los saqué con una A. I did a lot of UNGE ministries as well. Hemos estado casados por 31 años, He's been married with Pastora for criado 31 4 years, hijos en el temor de Dios. raised 4 children in the fear of the Llegamos a tener Lord. una congregación numerosa, He's pastored a numerous un edificio congregation. de 40,000 pies. A building, he was the owner of a building of about 40,000 Dios nos ha dado la feet. oportunidad de predicar en toda América Latina, Europa. Had the opportunity to preach in basically all Latin Hemos estado America en and Europe. radio, hemos estado en Enlace, en Mega TV. We've been on the radio, we've been on TV, on Enlace and Mega Hemos TV. bendecido a los pobres, le hemos dado comida por toneladas. El año que viene cumplimos 20 años de Brazos de We've Amor. blessed the poor. We've given food in tons. And next year we're making 20 years in Arms of Love Dios ministry. nos ha dado la posibilidad de aconsejar políticos, empresarios de diferentes países. I've also been given the grace to be able to advise politicians from different countries. Pero nada de eso lo comparo cuando se me reveló el glorioso propósito eterno de Dios para su But iglesia. none of that is compared to when I was revealed the glorious work of the Holy Spirit for the church. Para mí en los últimos años el Evangelio ha tomado un nuevo sentido. And there's a new meaning to what the word, the gospel, has been in my life in the past couple of years. Claro, ese sentido no está centrado en mí ni en mis logros, sino está centrado en lo que Cristo hizo y su propósito eterno. And it's not based on what I did and what I was able to accomplish, but what Christ is doing and was going to continue doing. Cosas que antes le daba el primer lugar, ahora ya han pasado a un segundo, tercer lugar. He muerto a la religión, pero estoy vivo para Cristo. Things that I used to put in first place have gone now back second and third place. And to religion, it's now dead. And now I'm focusing on the things of the Spirit. Buen traductor, ¿eh? Me lo llevo rápido, pero it's keeping up. Ahora le doy más valor a las cosas que no se ven que a las cosas que se ven. Now I value things that we cannot see more than the things that I can see. Por la misericordia de Dios puedo ver las cosas diferentes porque estoy sentado juntamente con Cristo. And through God's mercy, I can see things differently because now I am seated with Christ. Lo que es la familia, lo que es el ministerio, quiero que de ahora en adelante tu trabajo, todo le des una lectura espiritual. Things like family, things like our work, right now we have to reestablish and look at things from a spiritual vision. Para un hombre espiritual, los intangibles son más reales que las cosas naturales. For a spiritual man, the intangible is more real than what is tangible. Y no significa que lo he alcanzado ya, And it doesn't mean I've already made it, pero puedo ver las cosas con una óptica diferente. but I'm seeing things through a different vision. Ya no se trata solamente de mí y de hacer buenas obras And it's no longer about myself and doing good deeds, para sentirme súper espiritual. so I can feel super spiritual. Cuando tú entiendes todo a través del propósito eterno de Dios, aprecias más los días de tu vida. When you understand everything from God's perfect vision, you appreciate the days of your life. Ya no pierdes tu tiempo en tonterías, en trivialidades. You don't waste your time in minuscule things, Ya no pierdes tu tiempo en cosas que no edifican. in things that are not edifying. Queremos usar el tiempo para edificar vidas. We want to use our time to edify lives. ¿Y por qué les conté mi jornada brevemente para enaltecerme? No. And why am I talking about my journey so I can boast myself? No. Porque descubrir el propósito eterno no es para algunos privilegiados espirituales, es para toda la familia de Dios, es para cada uno de ustedes. Because discovering the eternal purpose is not for a selected few, but it's for everyone.
De eso se trata la Biblia. And that's what the Bible is about. Si yo no entiendo que la Biblia se trata de eso, va a ser un libro bonito de consejo, de historia. If I don't understand that the Bible is a book of like that, it's just a nice story. Desde Génesis hasta Apocalipsis. From Genesis to Revelation. Eso es lo que habla la Biblia, el propósito eterno de Cristo Jesús. That's what the Bible is talking about, God's purpose. Y es muy importante eso, familia. And it's very important, family. Porque cuando tú realmente descubres lo que tú estás apasionado, Because when you discover what really drives you, your passion, te das cuenta you realize que es la misma pasión que tiene Dios. that it's the same passion God Y eso has. te hace uno con Él. And it makes you one with Him. Cuando descubres la pasión de Dios, también descubres tu pasión. When you discover God's passion, you also discover your passion. Por eso el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios. That's why God says, that's why Jesus said, first, look for the kingdom of God. Por eso es que estamos trayendo estas predicaciones, porque no hay tiempo que perder. That's why we're bringing these words, because we don't have time to waste. Entonces, ¿cuál es el evangelio que estamos llamados a creer y a predicar? So what is the gospel that we're called to believe in and to preach? ¿Listos? Are we ready? La Biblia le llama But the Bible el calls it evangelio de la gracia de Dios. the gospel of the grace of God. No me crean a mí, vamos a la palabra. You don't believe me? Let's go to the word. We're going to Miren, reference it. vamos a Hechos 20:24. Let's go to Acts 20:24. La palabra de Dios se explica, la palabra de Dios nos enseña. The word of God teaches us and it explains itself. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí lo tienen. However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, the task of testifying the good news of God's grace. ¿De qué tenemos que dar testimonio de acuerdo a lo que acabamos de leer? What do we have to testify? What did we just read? Del evangelio de la gracia de Dios. The gospel of God's grace. ¿De qué tenemos que predicar? What do we need to preach Del about? evangelio de la gracia de Dios. The gospel of God's grace. ¿Cuál es el evangelio que tenemos que creer? What is the gospel we must believe in? El evangelio de la gracia de The Dios. gospel of God's grace. Gálatas 1:6. Galatians 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel. El Nuevo Pacto está lleno de referencias. Vayamos otro, Filipenses 1:7. The New Covenant has a bunch of references. Let's go to Philippians 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, and whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Uno más, Hechos 14:3. One more, Acts 14:3. Por lo tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. So they spent considerable time there, speaking boldly of the Lord, who confirmed the message of his grace by enabling them to perform signs and wonders. Esta gente no hacía culto de sanidad y milagro, esta gente predicaba de la gracia y Dios confirmaba con sanidad, milagros y cosas sobrenaturales. They were not doing healing crusades. They were preaching about God's grace, and they were healing with signs and wonders. Si este es el evangelio correcto, ¿cómo yo sé que este es el evangelio correcto? Porque el diablo va a traer persecución. Se van a levantar aquellos que están en contra del evangelio de la gracia. Se van a levantar los legalistas. And how do I know that this is the right gospel? This is the good gospel? Because the enemy is going to lift up and raise up against you with a lot of legality. Sobre todo aquellos que quieren ser justificados por sus obras. Over and above all, those who want to be justified by their works. Gálatas 4:29 lo dice. Galatians 4:29 says it. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
At that time, the Son born according to the flesh persecuted the Son born by the power of the Spirit. It is the same now. ¿Ves? Lo que tiene que ver con el antiguo pacto tiene que ver con la carne, lo que tiene que ver con Jesús es nacido de nuevo del Espíritu. The old covenant is about the flesh, and the new covenant is about the Spirit. El pentecostalismo, el carismatismo no ha entendido la gracia porque piensan que la gracia es licencia para pecar. Pentecostal and charismatic Christians have not understood this because they think grace is a free way to be able to sin. Ellos prefieren predicar el evangelio del temor, de la condenación, del señalamiento para tener a la gente temorizada y cerca de ellos. They prefer to speak of the fear of God, and they signal people out. That way they can have them there with that fear. Ustedes no saben cuántos pastores allá afuera saben, entienden del evangelio de la gracia, pero no se atreven a predicarlo porque dice, si yo predico de esto, es licencia para que todos se vayan a pecar. Do you know how many pastors there are that know of this gospel, the gospel of grace, and choose not to preach it because their fear is that if they do, they're going to feel like their congregation has a free way to just go and sin. Entonces los legalistas solo quieren predicar acerca de la ley. So legalists only want to preach about the law. Y te dejan creer que todo es pecado. And they let you think that everything is about sin. Hechos 20:32. Miren lo que vivió el apóstol Pablo en la Reina Valera actualizada. Dice, y ahora, hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y dar herencia entre los santificados. You don't have it there. Es la palabra que nos da poder y tiene herencia entre los santificados. Entonces, de acuerdo a lo que hemos leído, el evangelio de la gracia nos edifica, el evangelio de la gracia nos santifica. So the gospel of grace sanctifies us. A mí no me da miedo predicar el evangelio de la gracia, I'm not afraid to preach about the gospel of grace. porque los hijos de Dios hemos nacido de nuevo y tenemos el espíritu de Jesús. Because the children of God are born again and have the Spirit of Jesus. Y nuestra naturaleza no es ir al pecado. And our nature is not to go to sin. Nuestra naturaleza no es seguir pecando. Our nature is not to continue sinning. Dice el apóstol Pablo, el perro se vuelve a comer su vómito y el cerdo regresa al lodo. And Apostle Paul says that the dog will go to eat its vomit and the pig will go back to the mud. ¿Qué está hablando? What is he speaking of De there? las naturalezas que rigen a esos animales. Of the natures that govern those animals. La última vez que yo me chequeé no tengo cola, Last time I checked, I don't have a tail. como los animales, Like animals do. como el perro, Like a dog. como el cerdo. Like a pig. Dios no nos hizo con cola porque no somos animales ni tenemos ese espíritu para que regrese al mal. We don't have tails because we're not animals. We were not created with that spirit to go back to what is bad. Entonces Pablo tuvo que defender con toda su fuerza el evangelio de la gracia. So Paul had to defend with all his strength the gospel of grace. De hecho, gran parte del evangelio de los romanos, en forma de preguntas y respuestas, está defendiendo la gracia de Dios. And in a way, the gospel of the Romans with questions and answers were defending God's grace. Los religiosos siempre van a proyectar la gracia de la perspectiva del pecado. So religious people will always have the viewpoint of grace through sin. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 8, si lo tenemos ahí. In Romans 3:8, Y por no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. why not say, as some slanderers claim, that we say, let us do evil that good may result? Their condemnation is just. Gran parte de la carta de Pablo es defendiendo el evangelio de la gracia. A lot of Paul's letters was defending the gospel of grace. Romanos 6:15, él dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romans 6:15 says, what then? Shall we sin because we are not under the law, under grace? By no means. Y mire esto que es extraordinario en Gálatas capítulo 5, versículo 13, lo que él nos dice. In Galatians 5, verse 13, this is what it says. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. You, my brothers and sisters, were called to be free. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. But do not use your freedom to indulge in the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Si Pablo tuvo que defender el evangelio de la gracia contra todos esos
guerrilleros legalistas, déjame decirte que tú también los vas a tener que defender tarde o temprano. And if Paul had to defend the gospel against a lot of people who were going against him and persecuting him, you at one point are going to have to do the same. Es curioso porque tú le preguntas a cualquier cristiano, ¿fuiste salvo por gracia? Dice, claro que sí, amén, gloria a Dios, aleluya. And it's curious because you ask any Christian if they were saved by grace, and they will say, yes, glory to God, hallelujah. Pero ¿saben una cosa? But you know something? Para ellos la gracia no es suficiente. For them, grace is not sufficient. Piensan que la gracia se queda corto y ahora ellos tienen que hacer más cosas para ayudarse y autoayudarse en su salvación. They think grace is not sufficient and they're cut short. So they think that they have to do works to be able to justify themselves. Piensan, la gracia me ayudó a salvarme, me llegó hasta aquí, pero ahora yo tengo que autoayudarme, tengo que terminar esta carrera con mi fuerza. So they think that grace brought me to here, but I need to continue doing things to justify this. Pablo le dice en Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. In Galatians 3:3 it says, are you so foolish at the beginning, after beginning by means of the Spirit, are you now trying to finish by means of the flesh? Cuando, amada familia, cuando habla de la carne, está hablando del esfuerzo humano que nosotros tenemos que hacer, o sea, a través de muchas obras. So when we're talking about the flesh, we're referencing our human abilities, our strength, our own strength. Quiero que le digas al vecino, fuiste salvo por gracia. I want you to tell your neighbor, you were saved by grace. Y eres mantenido salvo por gracia. And your salvation is maintained by grace. ¿Estás acá? Are we here? Fuiste salvo por gracia y eres mantenido salvo por gracia. You were saved by grace and you are maintained by grace. Gálatas 2:6. Galatians 2:6. Colosenses 2:6. Colossians 2:6. Por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. ¿Cómo fue que recibiste a Jesús? How did you receive Jesus? Por fe. By faith. ¿Cómo vas a continuar con él? How are you going to continue with Him? Por fe. Through faith. Amados, es gracia desde el principio, gracia hasta el fin. Family, it's grace in the beginning and grace all the way to the end. Entonces, ¿cómo determinamos que el mensaje que estamos escuchando y el mensaje que estamos predicando es el que Jesucristo le reveló al apóstol Pablo? So how can we determine the message that we're hearing and the message that we are sharing is the same one that Jesus revealed to Paul? Vamos a trabajar 4 preguntas para probar si el evangelio que oyes o predicas es 100% bíblico. We're going to work and we're going to hear 4 questions to see if the gospel that you're listening to and preaching is the right gospel. Primera pregunta. Question number 1. ¿El evangelio que predico o escucho me lleva a poner mi mirada exclusivamente en Cristo? Is the gospel you are listening to or preaching the one that puts your vision completely and 100% in Christ? El evangelio que yo predico enfatiza lo que yo estoy haciendo, enfatiza lo que mi ministerio está haciendo o enfatiza la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz. Is the gospel that I'm listening to focusing and emphasizing what I'm doing or what Christ did on the cross? ¿Me hace ser introspectivo y ansioso o me hace ser consciente de Cristo y agradecido de su gracia? Does it make us introspective and anxious or does it give us grace? Eso es muy importante. It's very important. Eso es muy importante. It is very Mi important. mirada exclusivamente en Cristo. Is my vision exclusively in El Christ? trabajo de nosotros los ministros que estamos aquí adelante Our work here as ministers, those es who de are que sitting in the ustedes front, vean, se enfoquen, se enchufen, se enamoren, dependan de Cristo, no de nosotros. is so that you can fall in love and depend on Christ, not depend on us. Hay predicadores, hay apóstoles que tienen un carisma tan impresionante que la gente se va más impresionado del carisma de ellos y ni siquiera se recuerdan de Jesús. There's very charismatic preachers and apostles who, when people go to their church, they remember more their charisma than they remember Christ. Salmistas que tienen una voz angelical, pero no te acercan a Cristo, no te revelan a Cristo, no te conectan con Cristo, te conectan a ellos en su ministerio. Worshippers that have beautiful voices, but don't connect you to Christ. They connect you to a ministry. Un verdadero predicador del evangelio siempre, siempre buscará revelar más y más a Cristo. A true Christian is going to teach you how to Amen. depend on Christ. Amen.
Todas las enseñanzas, familia, All these teachings, family. sea que enseñemos de la familia, Even if it's de los about family, jóvenes, about youth, de las finanzas, about de guerra finances, espiritual, about spiritual warfare. todo tiene que ser de Cristo. Everything has to be about Porque Christ. la obra de Él es perfecta. Because his work is perfect. Y Pablo entendió. And Paul understood that. Cuando fue a Atenas se puso a discutir con los epicúreos, con los estoicos y salió frustrado. Paul would argue with a bunch of people and he would get frustrated. Y cuando fue a Corintios, dice en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber nada entre vosotros alguna, sino a Cristo y a este crucificado. And when he went to Corinthians, in 1 Corinthians 2:2, Paul said, "For I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ and him crucified." Cualquier mensaje, cualquier enseñanza, cualquier predicación que no revela a Jesucristo será un sustituto impotente, acariciará el alma, pero no te edificará. Any message that does not reflect Christ as the center is just a message that is going to coddle your soul, but will not edify you. Si yo fuera tú, le tomaría una foto a esa declaración And ahí. you can take a picture of that right there. Cualquier mensaje que no revela a Jesucristo será un mensaje sustituto, impotente, acaricia el alma, pero no te edifica. Any message that does not reveal Christ as the center is a substitute, has no power, and will coddle the soul, but it does not edify you. Lo primero que tienes que saber que cuando vienes aquí vienes a ser edificado. What you need to know is that when you come here, you're coming to be edified. Número 2. Number 2, El evangelio que predico, escucho, aumenta mi dependencia de Cristo. is the gospel that I'm preaching and listening to, lifting up or making me depend on Christ. Aumenta mi dependencia de Cristo. Is it making me depend on Christ? Honra al predicador. I honor the preachers. Reconoce el don que Dios le ha dado para edificar el cuerpo. I recognize the gift that they have to edify the Pero no body. idolatres al hombre, a la mujer de Dios. But do not make the man or woman of God your idol. Porque tu victoria no está en ningún mortal. Because your victory is with nobody who is Tu mortal. with victoria está en you. aquel que se levantó entre los muertos. Your Y victory vive y is in reina por los He siglos de who los raised from siglos. the dead Y ahora se ha impartido su propia vida en ti. and now he has imparted his life into you. Amén. El verdadero evangelio siempre te va a llevar a tomar riesgos en él. True gospel will always make you take a risk in him. Pero el falso evangelio promueve la dependencia del hombre, But false gospel del will bring the ungido de dependence turno. on a man, on somebody who Ay, is es a que si preacher. no hubiera sido por sus libros, es Oh, que but si if no it hubiera wasn't sido for their por books, usted, if es it que wasn't no había for sido you, por el if mentor. it wasn't for the mentor, Se trata de Cristo, it's solo de Él. about Christ. It's only about him. Amén. Amen. Casi no escucho otros predicadores y las pocas veces que lo escucho solo hablan de la grandeza, de los números, cómo Dios los ha bendecido. It's very few times that I will sit and listen to a preacher, and the times that I have, all I hear is how God has blessed them numerously. Cómo Dios le ha dado miles de personas, How they- cuánta gente ellos cubren. How many people they're O covering, sea, how God has given them están thousands of concentrados en people. sus logros. They're concentrating on their works. Eso les hace sentir cierta satisfacción personal. And it's bringing some sort of personal Y están gratification. basados en los dones y en las habilidades que ellos tienen, And they're basing themselves on the gifts no and the en una abilities they have, dependencia de Cristo. not in the dependence of Christ. La falsa doctrina siempre va a promover la dependencia del pastor o del apóstol. A false doctrine will always take you to depend on an apostle or a pastor or on a person. Escúchame bien. Listen to me. Cualquier cosa que reemplace la obra perfecta de Cristo siempre será legalismo. Anything that replaces your total dependence on God, on Christ, is legality. Puro Legalism. legalismo. Pure legality. No importa cómo se llame, no importa el título que It tiene, no doesn't importa matter si la the iglesia title está it de has. moda. It doesn't matter Si if it's a popular reemplaza church. la obra de la cruz, se llama If legalismo. it's replacing the works of the cross, it's legalism. Lamentablemente la iglesia de Jesús está llena de eso hoy día. And sadly, nowadays, the church is full of that. Por eso la pregunta, That's why is the ¿el question. evangelio que escucho aumenta mi dependencia en Cristo Is the gospel I'm listening to taking me to depend o on en el Christ? predicador famoso? Or am I depending on the famous preacher? ¿Estamos bien con la número 2? Are we good with number 2? ¿Estamos matando algunas vacas sagradas? No, ¿verdad? Número 3, el evangelio que predico, escucho, me empodera para vencer el pecado. Is the gospel I'm listening to or preaching empowering me to conquer sin?
Allá afuera hay dos maneras de combatir el pecado. Outside, there's two ways to go against sin. O lo combates con el legalismo, Or you do it with tratas legality. de erradicarlo con la ley, predicando la ley, You try to destroy it by preaching the law. o lo erradicas con la gracia. Or you eradicate it with grace. Un mensaje basado en la ley activa la carne, A message based on the law will activate tu the propio flesh, esfuerzo, your own strength, tu comportamiento. Tú puedes ser santo. the way you're acting, your behavior. You can be holy. Esa forma lo único que hace es darle más fuerza a la carne. What that does is only giving more Provoca strength la to carne. to the flesh. It's provoking your flesh. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 5. Apostle Paul says it in Romans 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit of death. Esa manera de enfrentar al pecado solo te va a llevar a hacer pecados mayores. That way of confronting sin will only take you to do bigger sins. Créeme que no es con tu oración, no es con tu ayuno, no es con servirle al hombre de Dios, no es con tus pactos. It's not through your prayers, through your fasting, through serving the anointed one of God, or your pacts. Y no es nada, no tiene nada de malo de eso, no tiene nada de malo lo que estoy diciendo. And what I'm saying is there's nothing wrong behind Pero lo all que te of estoy that. diciendo que esas obras no tienen poder en contra del pecado. But what I'm saying is that those works do not have power against sin. Porque solo en la gracia tenemos el poder para vencer el pecado. Because only in grace is that we have the power to conquer sin. Porque la ley no tiene el poder de cambiar y transformar el corazón, solo la gracia. Because the law cannot change a heart. Only grace can. Colosenses 2:23 lo dice. Colossians 2:23 says it. Tales cosas, ¿cuáles cosas? El ayuno, la oración, la vigilia, los pactos, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguna contra los apetitos de la carne. Such things indeed have an appearance of wisdom, with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatments to the body. But they lack any value in restoring sensual indulgence. ¿Sabes cuántos cristianos allá afuera están frustrados porque están atados al pecado? Están atados a alguna atadura, algún vicio. Ya hicieron todo, pactaron, ayunaron, liberaciones, pero solamente en la gracia vas a encontrar la libertad que necesitas para ser libre como creyente. Do you know how many Christians are bound, are tied to sin, are chained down to those things, and they're trying to change, but they can't? Only through grace is where you find true freedom. La ley te va a traer condenación porque ese era su propósito. The law brings condemnation because that was its purpose. Lo escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:9. 2 Corinthians 3:9, Apostle Paul wrote it. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, If the ministry that brought condemnation was glorious, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. how much more glorious is the ministry that brings righteousness? ¿Qué hace la gracia? La gracia declara que Cristo conquistó el pecado en la cruz. What does grace do? Grace declares that Christ conquered sin on the cross. Miremoslo en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 26. And we can see it in Hebrews 9, chapter 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Otherwise, Christ would have had to suffer many times since the creation of the world. But he has appeared once for all the culmination of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself. Escúchame bien. Listen to me. Tú no eres santo por tu comportamiento. You are not holy because of your behaviors. Tú eres santo por el comportamiento del Cristo que te gobierna. You are holy because of the behaviors of Christ who is governing you. ¿Lo recibes? Do you receive Tú it? no eres santo por tus comportamientos. You're not holy because of your works or your behaviors. Por el comportamiento de Cristo en ti, eso te santifica. But because of the behavior of Christ who is in you, that's what makes you holy. Amén. Amen? Cuando Él dirige nuestras acciones, cuando Él dirige nuestras vidas,
when He leads our actions, when He leads our life. Dice 1 de Corintios 1:30, 1 Corinthians 1:30. mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. It is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Un verdadero predicador A true te preacher va a llevar a vencer al pecado cuando take te you- establece en lo que tú eres en Cristo Jesús. En tu identidad en Cristo Jesús es el arma más fuerte que tú puedas tener para vencer el pecado. A true preacher will take you to conquer sin when they establish you in the reality of Christ. That's when you can conquer sin. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tú eres una nueva creación. Because you're a new creation. Tu viejo hombre fue crucificado con Cristo. Your old nature was crucified with Ya Christ. no eres esclavo del pecado. You are no longer a slave of sin. Ya no tienes que estar escarbando en las maldiciones de tus antepasados, qué hicieron o qué no hicieron. We are no longer focused on what your old generations did or did not do. Cualquier cosa que tus antepasados hicieron y te esté afectando es porque no has pasado tu pasado sobre la cruz. If what your ancestors had done is affecting you now, it's because you have not gone through the process of the cross. Tienes que filtrar tu pasado en la cruz para que no te afecte ninguna generación, ninguna maldición generacional, porque la Biblia dice que en Cristo eres una nueva criatura. Amen. You need to take your life and filter it through the cross because you are new creatures. Pablo in lo Christ. dice en Romanos 6:6. Paul says it in Romans 6:6. Podemos poner ahí Romanos 6:6. Miren, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Romans 6:6. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. ¿Te das cuenta? Los apetitos de la carne son tratados cuando tú te ves quién tú eres en tu nueva identidad en Cristo Jesús. The appetite of sin is controlled and is destroyed when you see yourself through Christ. Como te dije, tú no tienes la naturaleza de un cerdo, no tienes la naturaleza de un perro, tienes la naturaleza de Cristo Jesús. Like I mentioned earlier, you do not have the nature of a dog, an animal, or a pig. You have the nature of Christ. Y no dejes que el diablo te engañe por si has hecho algo o has pecado. Lo único que necesitas es un baño con la sangre de Cristo y te deja nuevecito. Don't let the enemy lie to you and deceive you. If you've done anything bad, all you need is to submerge yourself in the blood of Christ, and he will leave you clean. Tú encuentras un billete de a 100 allá afuera que está sucio, que tiene lodo, que tiene barro. Dices, ahí está sucio, ¿lo dejas ahí? O lo llevas a tu casa, lo limpias y tienes ahí un Franklin en el bolsillo. If you find a $100 bill on the ground, it's dirty, full of mud, are you just going to leave it there, or are you going to pick it up, take it home, and wash it, and you have $100? Amén. Amen? Tienes que aprender sobre la gracia y tienes que aprender que ya fuiste justificado en Cristo Jesús. You need to learn about the grace, and you need to learn that you were justified through Jesus Christ. Hebreos 4, 15 y 16 dice lo siguiente. Hebrews 4:15 through 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ves? Hebrews 4:15 through 16. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who had been temporarily in every way just as we are, yet he did not sin. Verse 16. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. La ley nunca te va a proveer lo que necesitas para vivir libre de pecado. The law will never provide what you need to live free of sin. Pablo dice en 1 Corintios 15:56, Paul ya says- que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Paul says it in 1 Corinthians 15:56. The sting of death is sin, and the power of sin is the law.
El falso evangelio, amada familia, te mantiene consciente del pecado. A false gospel will keep you conscious of sin. Pero el verdadero evangelio te hace consciente del Cristo que vive adentro de ti. But the true gospel will remind you of Christ who's living inside of you. Amén. Amen. Entonces, ¿estás más tú consciente de las maldiciones generacionales y del pecado o aquel que mora en ti, que es santo, 3 veces santo? So are you more conscious of the generational curses and the sin, or are you conscious of Christ who's living in you? Número 4, Number 4. el evangelio que predico o escucho produce gozo y paz. Is the gospel I am listening to and preaching producing joy and peace? Estamos viendo cómo probamos que el evangelio que estamos escuchando y predicando es el verdadero. We're learning here how to prove if the gospel that we are listening to and preaching is a true gospel. Después de una predicación, tú no puedes salir del servicio lleno de temor, lleno de ansiedad. After a preaching, you can't leave the service full of fear and rejection and anxiety. No te puedes dejar impresionado con el poder del diablo, con el poder del pecado, You can't be impressed by the power of Satan, sino con el amor y la justicia de Dios, que es capaz de darnos la libertad en su Hijo Jesús. but impressed by the power of the Son of God. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Se nos tiene que revelar el evangelio de la justicia, We need to be revealed the gospel of justice. porque sin el evangelio de la justicia nunca vamos a tener paz y gozo. Because without that, we will never have joy and peace. Siempre vamos a depender del ungido de turno que nos ore, que nos unja, que nos tire al piso para tener paz, que nos haga liberación de la tristeza para que yo me vaya contento a mi casa. We will always, if we don't have that revelation, we will always depend on a person to lay hands on us, to pray for us, and to deliver us, and then we go home. ¿Me estás entendiendo? Am I explaining myself correctly? Porque el legalismo dice, ok, lo que vale es tu propia justicia. Because what legalism is saying is that your justice is what's valuable. Lo que la gracia dice, lo que vale es la justicia de Cristo. But what grace says is what's valuable is the grace of Jesus. Amén. Amen. Entonces el falso evangelio siempre tratará de reemplazar la justicia por las buenas obras. So a fake gospel will always try to use works to replace that. Y lo malo de esto es que te carga con expectativas que jamás puedes cumplir. Más bien te roban el gozo. And what's not good is that it loads you up with false expectations and it takes away your joy. Quiero que te amarres el cinturón porque te voy a llevar ahorita en un roller coaster así de un solo. I want Y you to put necesito your que estés bien seatbelts on fajado. because we're going to go and it's going to be a roller coaster right now. Aquí les va una pregunta llena de gracia. Y si la gracia no se te ha revelado, esta pregunta te va a sacudir un poco. And this is a question that's about grace. And if grace has not been revealed to you, you might be a little taken back. Si dejaras de hacer lo que estás haciendo hoy mismo para Jesús, ¿te sentirías culpable? And the question is the following. If you stop doing right now, today, the things you are doing for Jesus, would you feel guilty? Esa es la evidencia. That's the evidence. Si dejas de hacer todo lo que estás haciendo, If you stop doing everything you're doing right now, dejas de congregarte, stop congregating, dejas de dar diezmo y ofrenda, you stop giving your tithes and offering, dejas de leer la palabra de you Dios, stop reading the Word of dejas de God, adorar, you stop worshiping, ¿te sentirías tú menos? would you feel less than? ¿Te sentirías culpable? Would you feel guilty? Hello. No te estoy motivando para que seas un vago espiritual. I'm not motivating you to be spiritually lazy, Solo estoy moviendo tu fundamento. but I want to shake your foundation. Porque aquel que está lleno de gracia Because he who is full of grace está lleno de Jesús. is full of Jesus Y va a dar. and will Se give, va a congregar. will Va a congregate, orar. will pray, Va a dar generosamente. will give ¿Me generously. estás entendiendo? Can you understand me? Pero no lo hacemos para estar lleno de Jesús. But we're not doing it to be full of Porque Jesus. estamos llenos de gracia y verdad. Hacemos esto y más. We're doing it because we're full of grace in Jesus, so we're doing that and more. Hello.
Aquella persona que ha madurado espiritualmente, somebody who has matured spiritually, aquella persona que ha madurado en su identidad en la gracia, someone who has matured in their identity in grace, se da cuenta que su cristianismo no depende en lo que él hace, sino en lo que Cristo ya hizo por él. they will realize that the gospel is not about what they are doing, their works, but what Jesus already did for them. Y aun cuando peca, And even when they do sin, el Espíritu Santo le trae, mira, escúchame the esto, Holy Spirit will bring this, and listen to me. el Espíritu Santo le trae convicción, The Holy Spirit will bring conviction, no de pecado. not of sin. Al mundo, The el world- Espíritu Santo convence de pecado. The Holy Spirit convinces the world A of sin. nosotros el Espíritu Santo nos To convence us, de la justicia. It convinces us of justice. Hicimos algo injusto, me We arrepiento. did something that was injustice. I will Sabemos repent. cuando pecamos, por We favor. know when we sin. Tenemos al Espíritu Santo. We have the Holy Spirit. Como que tú eras vestido de blanco y viene un carro y te It's as if you llena were dressed de all lodo. white Se nota. and a car drives by and you get full of mud. Hello. You can tell. No nos convence de pecado porque ya fuimos justificados en Cristo Jesús. He doesn't convict us of sin because we've already been justified in Jesus Christ. Amén. Amen. El Espíritu Santo convence de pecado al mundo, pero a ti y a mí nos convence en su justicia. He does that to the world, but to us, he convicts us of his justice. Entonces, aquellas personas que ponen su confianza en sus obras nunca tendrán verdaderamente paz. So those people who put their trust in all the work that they do will never truly have peace. Hay millones de personas en el reino de Dios There's so many people in the kingdom of God preguntándose, asking themselves, ¿habré hecho lo suficiente? have I done enough? ¿He pagado el precio suficiente Have I paid the price sufficient para ganar gracia, para ganar favor, win- para que Dios esté contento conmigo, para to que Él se win complazca grace, to win conmigo? favor? Is God pleased with me? Do I have that grace? Eso es terrible. That's terrible. Y los pastores conocen eso And pastors do know about that. y usan eso para manipular al pueblo. And sometimes we'll use Y that para to que manipulate den, people. y para que so that they can sirvan, give, so y that le they can ponen cargas serve. terribles And al they pueblo put de a Dios. weight on the people of God. That's terrible. Por eso yo quiero darles a ustedes la total libertad predicándole el evangelio de la gracia. That's why I want to give you total liberty by preaching the Me gospel of grace. liberta a mí también, It sets me free porque as no well. los enchufo a mí, sino a Cristo. Because I don't connect you to me, I Porque lo connect que you to ustedes Jesus. necesitan yo no se los Because puedo what dar, you need, I pero cannot give Cristo you. ya lo But hizo. Christ already did it. Amén. Amen. 4 preguntas. 4 questions. ¿El evangelio que predico o escucha me lleva a poner mi mirada exclusivamente en Cristo? Is the gospel I'm preaching or listening to taking me to put my sights on Christ? Número 2, ¿el Number evangelio 2. que predico o escucho aumenta mi dependencia de Cristo? Is the gospel I'm preaching and listening to pushing me to depend on Christ? ¿Este evangelio me empodera para vencer el pecado? Is it empowering me to conquer sin? Cuando lo escucho, ¿me produce gozo y paz? When I listen to it, is it producing joy and peace? Si contestas sí, If sí a you're estas 4 answering preguntas, yes to these 4 es que questions, estás escuchando el evangelio que Jesús predicó. it's that you're listening to a gospel that Jesus preached. Obviamente, todo eso lo hacemos con la dependencia del Espíritu Santo. Obviously, we're doing all of this with the dependence El on the Holy Espíritu Spirit. Santo es la persona que Dios nos dejó aquí en la tierra para que nosotros lo podamos imitar. God left the Holy Spirit here on this earth so that we can use him. Porque el Espíritu Santo fue el mismo maestro, el mismo paracleto de Jesús. Because the Y él Holy Spirit sabe was with cómo él Jesus. He was pisó, the teacher. cómo actuó, He knew how he cómo se acted, defendió, how he defended cómo himself, dependió del Padre. how he depended on the Father. Y ahora Él quiere enseñarnos a And nosotros now he wants to teach us. el mismo equipo, la misma equipación que tuvo Jesús la tenemos nosotros como su cuerpo. The same equipment that Jesus had, we have it as well. Él nos dejó su dieta, nos dejó su rutina de He ejercicio, left us his nos diet, dejó his su routine, lectura. his word. Y el Espíritu Santo nos ayuda a And the llevar Holy aquello. Spirit takes us and helps us carry that. Conclusión. Conclusion. Se despertaron un par de personas que estaban dormidas cuando dije conclusión. I heard a couple people wake up when I said conclusion. Gloria a Dios, dijo un hermanito por allá I saw atrás. somebody say glory to God around there.
El Evangelio de Cristo no son buenas noticias de lo que tú eres, The gospel of Christ is not good news as to who you are, sino buenas noticias de but lo que good Dios news es. as to who God is. Amén. Amen. Y como el verdadero Evangelio tiene que ver en Cristo Jesús, tú puedes descansar en Él. And the true gospel is based on Jesus Christ, which means you can rest in him. Tú puedes descansar en Él porque su salvación es eterna y completa. Because his salvation is complete and it's eternal. El verdadero Evangelio te dejará asombrado, no del poder del pecado ni la maldición de Adán para simplemente vivir toda la vida condenándote, sino que te deja impactado de la gracia de Cristo para santificarte. The true gospel will not leave you impressed of how powerful sin is, but it will leave you impressed of what Jesus did. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. For we maintain that a person is justified by faith apart from the works of the law. Romans 33:28. Hoy quiero dejarte saber que el que comenzó la buena obra en ti la terminará hasta el día de Cristo. I want to let you know that he who started the good work in you will continue it until Christ. Y este evangelio es glorioso. And this gospel is a glorious gospel. Y se necesita un verdadero hombre y mujer de Dios seguro en Cristo, corazón paternal para predicar el evangelio de la gracia. And you need a real man and woman of God with a paternal heart to preach about the grace. Alguien que no tiene ya nada de qué enaltecerse. Someone who has nothing to be prideful of. Le leí en breve tiempo lo que por la gracia de Dios he alcanzado. I've spoken about in a brief time what I accomplished. 5 libros hemos escrito. I've written 5 books. Hemos viajado en todo el mundo. Eso ni Traveled me around hace the ni me whole quita. world. And that doesn't define who I am. Lo que ahora queremos What we y want la now pasión de and nosotros our prayer es que ustedes is that you crezcan grow en el conocimiento de Él, in the que understanding sean of him, edificados como piedras to vivas be edified as y living que rocks, vayan y sean la and to luz del go mundo, la and sal be de the la light of the tierra world, the salt of y this llenen earth, todo de and Cristo. fill everything of Christ. Esa es nuestra pasión. That is our passion. Y quiero hacer un llamado And I para want las to make a personas calling nuevas. for the new people. No es casual